¿Qué universidad usted le puede decir es buena? Ya la tengo clara, la mejor universidad es la Universidad del Rosario, de donde yo soy egresado. Yo me definiría como resiliente. Digo que la importancia y relevancia de un abogado penalista la reconocemos. Siento yo que el abogado es litigante, debe ser litigante por naturaleza. El que no lo sea, pues ya entramos a replantearnos esa definición. Pero cuando salió el aumento, yo como empresario, ¿sí? Como asesor de empresarios, claramente eso fue un golpe duro, ¿sí? Que debe asumir el empresario, tanto personas naturales como jurídicas en su declaración. Por ejemplo, hablando del tema de la declaración de renta, yo puedo dar fe que los que menos pagan son los que más tienen. Estaba 10 minutos, 15 minutos, media hora en un video que nadie veía, con temas enredados que la única que le daba like era mi mamá, y era porque yo le cogía el celular y yo mismo le daba like porque eran aburridísimos. Ah, pero Bienvenidos a un nuevo capítulo de Decretos y Anécdotas, un espacio donde damos una charla legal para todos. Hoy contamos con un invitado muy especial, el doctor Santiago Salazar. Doctor, un gusto saludarte. Doctor Kevin, un honor estar acá en este espacio contigo. Doctor, para iniciar con todo el público que nos ve, la gente, ¿en qué te especializas? ¿Cuál es tu ámbito? ¿Cuál es tu experiencia en este tema jurídico y como abogado? Bueno, acá hay un tema interesante a contar, y es que yo soy abogado de la Universidad del Rosario, soy especialista en Derecho Tributario de la misma universidad, pero mi experiencia ha sido en Derecho Laboral. Es decir, todo lo que yo he construido ha sido a partir del derecho laboral. Entonces, el derecho laboral con el derecho tributario se complementan perfectamente para las empresas que nosotros asesoramos y también personas naturales. Doctor, por ahí me surge una duda ya iniciando y es, ¿por qué tributario y no laboral inicialmente? Si usted me comenta que se mueve más en ese ámbito. Resulta, ese es un tema pues ya que nos vamos un poquito atrás. Mi padre es contador y abogado. Entonces, con él, nosotros a las personas naturales, más que todo en sus declaraciones de renta, lo que hacemos es que paguen lo justo. Porque ahorita, por ejemplo, con el tema de la declaración sugerida de la DIAN y todo, eh, las personas naturales terminan pagando mucho más de lo que realmente deben pagar. Entonces, la asesoría legal tributaria consiste en precisamente a través de aplicar la normativa, reducir lo menos posible para que el contribuyente pague lo justo. Entonces hicimos un muy buen complemento con mi padre de la parte legal y la parte contable, que en últimas resulté estudiando la especialización de Derecho Tributario. Sin embargo, la vida a uno lo lleva por los caminos en donde, o en mi caso me ha pasado, lo lleva por donde uno debe estar o debe uno desarrollar su potencial. Y así ha sido. Entonces la vida, a través de diferentes experiencias, clientes, me ha llevado a amar el derecho laboral, a ser mi pasión, mi segunda pasión, el derecho laboral. Entonces, precisamente por eso está como primero la especialización de derecho tributario por mi padre y por en su momento el tema, la actividad que desarrollábamos, pero la vida de todas formas lo vuelve a uno a alinear donde uno debe estar, y que es precisamente toda la experiencia que he desarrollado en el derecho laboral. Bueno, a mí me pasa algo similar, ¿no? Yo soy amante del derecho público. De Ok, hecho, mi maestría es con énfasis en derecho administrativo, pero yo ejerzo el derecho civil. O sea, prácticamente correcto. uno a veces no decide el La vida camino. decide por uno, Exacto. la vida decide por ti. Exacto. Doctor, bueno, una pregunta que me gusta hacerle a todos los invitados y es, ¿por qué abogado? ¿Dónde nace ese querer ser abogado? Pues mira que a mí siempre me ha gustado todo el tema de humanidades. Entonces, inicialmente pensé en sociología, pensé en filosofía. Siempre me ha gustado mucho, o me gustó mucho el tema de la historia, el tema político, ¿sí? No he participado en política directamente, pero me ha gustado muchísimo. Entonces, siento yo que todos esos gustos los entraban en derecho. El tema político, el tema social, el tema filosófico, todos esos gustos
tenía yo desde niño, los enmarcaba perfectamente el derecho, ¿sí? El derecho. Y claramente con esta sed de pronto, desde niño de justicia, de poder ayudar a las personas, entonces en últimas se centró en derecho y me decidí por esa carrera. Ok. Doc, usted me acaba de decir algo que me llamó mucho la atención y es el derecho y la política. ¿Usted cree que están ligadas? Totalmente. Yo digo que es algo que una vive de la otra, sin depender. Entonces acá viene un tema muy interesante, que precisamente, ¿quién hace las leyes? Congreso. El Congreso. ¿Y quién elige el Congreso? El pueblo, ¿cierto? Entonces, si ves que a pesar de que una no depende de la otra y no debería politizarse, por ejemplo, la justicia, como ha pasado, pero en últimas, pues una nace de la otra. Ahora, acá hay que entrar a ver que precisamente para garantizar que haya justicia debe haber independencia, ¿sí? Por eso es que cuando no la hay, en ese sentido se genera todo el tema de corrupción que vivimos en Colombia, el cartel de la toga, ¿sí? Que torcían los fallos a favor de los parapolíticos para favorecerlos en su condena y demás. Entonces, y adicional a eso, todo el tema de cómo se eligen los magistrados pues este tipo de situaciones entran a una línea muy delgada en donde cuando se permea la justicia con la política, ahí es donde pues se presentan estos actos de corrupción que tanto aborrecemos, pero de cierta manera, vuelvo y te digo, claramente van conectados. La política con el derecho van conectados. Perfecto. Doctor, para todas las personas que nos ven y muchos comentarios que nos llegan, les gusta mucho conocer esa parte humana del abogado. ¿Cómo fue su pregrado en la universidad? ¿Era aplicado? A veces más o menos, porque pues todos tenemos ciertos fallos en algún momento, ¿no? Sí, O sea, total. muchas veces uno no es tan aplicado desde el inicio, pero pues luego en la mitad o al final es más aplicado. ¿Cómo fue su pregrado? Muy buena pregunta. Pues mira que en el pregrado yo solo perdí una materia, que fue Derecho Administrativo. Pero la perdí de pronto no porque no fuera aplicado, sino por un tema personal. De pronto tú estabas saliendo con alguna niña y la quisiste mucho y de cierta manera no funcionan las cosas, pues en últimas termina afectando también el tema académico y es normal. Pero yo siento que eh, era aplicado, disciplinado, siento que sí, sí fui en el pregrado así, pero tal vez siento que este tipo de espacios como el en el que estamos, de poder crear más allá de lo que la universidad nos enseña, siento yo que no me permitió de pronto dedicarle mi 100% a la universidad, sino que yo siempre busqué más, a pesar de que dejara de pronto a un lado la universidad, porque empecé a crear contenido, empecé a mirar otras cosas, mirar el derecho desde una perspectiva empresarial, por ejemplo. Eso no lo enseñan en el pregrado. Tú tienes que ser autodidacta en ese aspecto para poder mirar, darle al derecho, por ejemplo, una mirada empresarial. Eso no lo enseñan en la universidad. Entonces, tal vez yo fui disciplinado, aplicado, pero podemos decir que lo descuidaba porque yo quería más por otras vías que la universidad de pronto no me daba en ese momento. Perfecto, doctor. Bueno, doctor, muchas veces en los comentarios, en algunos videos, se nos ha generado una discusión que es ¿qué universidad en Derecho es buena? Porque todos sabemos que el Externado es una muy buena universidad y Sí, de sí, hecho sí. pues muchas personas eligen el Externado, pero una persona que no quiere elegir el Externado por X o Y motivo, ¿qué universidad usted le puede decir es buena? Ya la tengo clara, la mejor universidad es la Universidad del Rosario, de donde yo soy egresado. Pero incluso hicimos un video muy particular con otros creadores de contenido de el top de las universidades. Y claro, esto genera una ola de comentarios porque siento yo pues que cada uno tiene un sentir por su universidad, por quien dedicó años y pues para conseguir un título. Sin embargo, pues evidentemente pues las estadísticas también hablan y siento yo que el externado es una muy buena universidad, el Rosario, ahora los Andes, hay universidad y a nivel nacional también.
Entonces yo siento que uno en este momento debe, si quisiera estudiar derecho, debe, por ejemplo, hacer ese estudio, un estudio previo en donde pueda mirar estadísticas, en donde pueda mirar, no sé, el tema ahorita del examen de idoneidad también va a generar un punto importante y que eso es nuevo para determinar qué universidad de pronto saca los mejores estudiantes. Yo creo que eso va a ser importante. Sin embargo, en últimas, todo lo termina dando es el estudiante, yo creo. Yo creo que hay que darle mucha fuerza, independientemente de la universidad. El estudiante o la persona termina siendo más importante, ¿no? Doctor Salazar, ahí usted acaba de decir algo muy importante y me surge una duda y es el examen de idoneidad. Usted acaba de decir que pues depende también qué universidad prepare mejor para este examen, que viene siendo también como un IFES, como un ECAES. ¿Usted qué opina de que prácticamente el tener una tarjeta profesional dependa de este examen? Pues la verdad yo estoy de acuerdo. Muchos colegas no lo están, no sé, hoy menos cuando están a punto de graduarse ahorita, que tienen esta obligación. Pero yo siento que el derecho sí requiere esa rigurosidad para poder entregar una tarjeta profesional. Yo estoy de acuerdo. Sí, de pronto muchos colegas no lo están y es válido, pero yo estoy de acuerdo porque una cosa es que tú seas abogado, pero otra cosa es que tú representes los intereses de una persona. Y ahí es donde ya juega el tema de la calidad de profesional que tú seas. Tú puedes tener tu título, y por tener tu título no quiere decir que tengas la tarjeta profesional. Y está bien. Hay muchos abogados que solo se van a dedicar de pronto al tema preventivo, asesoría, que es diferente ya a una representación en un litigio, que es donde te exige la tarjeta profesional. Entonces, en ese sentido, considero yo que ese examen de idoneidad es fue pertinente y es pertinente en este momento, aunque muchos estudiantes lo han perdido y me han dicho que es difícil, no es sencillo. Perfecto. Doctor Salazar, ya para finalizar como esta parte humana del abogado, ¿usted cómo se define como abogado? Yo cómo me defino. ¿Puedo hablar tranquilamente o No, una no, palabra? No, como usted desee hacerlo. tranquilamente, Una listo. palabra, una frase o extiéndase. Estamos en espacios para eso, para poder charlar Precisamente, tranquilamente. sí. Muchas gracias. Pues yo me definiría como resiliente. Yo creo que como, y más ahorita en la práctica de, de ser litigante, que yo toda mi experiencia profesional ha sido litigante, y yo siento yo que la resiliencia es algo que me define porque supero muy rápido aquellos fracasos en los que las personas o cualquier profesional se enfrasca y queda ahí y no sigue intentando. Y eso sucede en todas las profesiones, pero siento yo que yo me definiría como una persona que superó muy rápido los fracasos, las derrotas, los triunfos también. Uno no se puede quedar en un logro, en un triunfo, sino seguir avanzando, aprender, disfrutar y seguir avanzando. Perfecto, doctor, gracias. Bueno, antes de continuar a un bloque nuevo, me gustaría hacerle una pregunta que hace poco un invitado dijo acá una afirmación, ¿no? Dice, los penalistas somos la segunda profesión más importante. Y pues para las personas que no conocen de derecho, pues dice penalistas el abogado que se especializa en penal y ejerce el derecho penal. Los penalistas se creen mucho. Porque no es que nos creamos, es que somos. Después de los médicos, yo creo que somos la profesión más importante que hay. ¿Usted qué opina de esa importancia del abogado penalista por encima de las demás especialidades? Pues indudablemente el derecho penal es algo esencial, es fundamental. Yo digo que es, como lo dice incluso en muchas ocasiones el doctor Iván Cancino, eh, que es la columna vertebral de todo, porque de ahí precisamente emana la naturaleza del abogado, sin restar importancia a las otras profesiones. Claramente es como la esencia del abogado. Incluso, si te has podido dar cuenta, cuando uno habla con una persona, uno le dice que es abogado y
sacan frases coloquiales como, ay, ya sé el que me va a sacar, que no sé qué, sin ni siquiera conocer la especialidad, porque para la mente de la persona, el abogado simplemente es del que saca a la persona de la cárcel, por ejemplo, o de un lío penal, ¿sí? Entonces, siento yo que sí es muy cierto eso, que yo creo que la importancia y relevancia de un abogado penalista la reconocemos. Sin embargo, pues claramente cuando uno entra en una rama en específico y ve las diferentes virtudes, las diferentes herramientas con las cuales uno también puede ayudar a las personas a resolver un tema en específico, pues claramente toma igual o mayor relevancia que el tema penal. Solo que siento yo que pues a nivel películas, a nivel de cultura, pues claramente se ha generado una relevancia para el abogado penalista mayor que en otras áreas del derecho. Claro, uno acostumbrado a ver las películas y siempre un caso penal. Un Y el caso abogado penal. ahí, icónicamente. Sí. Doctor, ¿usted cree que la esencia del abogado es el abogado litigante o un abogado de escritorio no tiene por qué sentirse menos de pronto frente a un abogado litigante? No, ahí sí ahí sí tengo que disculparme con la gente y contigo, pero siento yo que el abogado es litigante. Debe ser litigante por naturaleza. El que no lo sea, pues ya entramos a replantearnos esa definición. Pero siento yo que, pues yo lo hablo desde claramente desde lo que hago, desde el litigante, porque el litigante yo lo admiro mucho. Yo admiro mucho a un abogado litigante, no solo por el hecho de lo que pueda saber, ¿sí? Del conocimiento que debe tener, estar actualizado todo el tiempo, sino por el tema de poder manejar sus finanzas, manejar empresarialmente su oficina o su firma, su equipo, su liderazgo. El abogado litigante, yo digo que es el abogado más completo que puede haber y puedo decir que es a la persona que se le puede llamar abogado. De ahí para adelante, no. Perfecto. Doctor, bueno, ya que entramos en este tema del litigio, me gustaría saber dos cosas. Una experiencia muy difícil con un cliente que haya tenido y una experiencia muy gratificante. Empecemos por la difícil, ¿no? Que es lo que Ok, todos queremos saber. ok, bueno, yo siento que hablando de la dinámica del litigio, tú tienes que resolver todos los días algo. Y manejar los clientes o las personas no es tarea fácil. Entonces siempre vas a tener ese reto de poder mejorar tu comunicación asertiva para poder llegar a los clientes o transmitir el mensaje importante o puntual que quieres hacer. Eso es manejable. Yo digo que eso es del día a día, eso se puede manejar, eso es algo que tú lo vas aprendiendo con la práctica, pero o sea, a pesar de que es difícil, siento yo que una de las situaciones más difíciles que me pasó con un cliente es precisamente el tema, yo manejo mucho el tema pues en tema laboral, mucho el tema de estabilidad laboral reforzada por cuestiones de salud. Entonces, claro, hubo una multinacional que arbitrariamente eh, despidió a una persona que tenía una enfermedad terminal. Al despedir a esa persona, tenía cáncer, al despedir a esa persona iniciamos esa batalla legal para que pueda ser reintegrado porque tras de que estaba con una enfermedad terminal, pues estaba también próxima a adquirir su pensión y no podía como sustentarse mientras adquiría su pensión y adicional, ¿cómo no tenía la posibilidad de seguir con su tratamiento médico? Iniciamos esta batalla legal y logramos en últimas el reintegro, pero cuando logramos el reintegro, la persona ya había fallecido. Entonces, claro, fue un tema que a mí, pues, en mis inicios me marcó y lo tengo aún presente, aunque ya he vivido situaciones más complejas, pero siento yo que tú en la práctica vas como, eh, digamos que matizando un poco más ese tipo de situaciones, pero hay situaciones puntuales que te marcan y que te quedan guardadas. Entonces yo creo que eso ha sido una situación compleja, pero pues me ha ayudado mucho a sortear de aquí en adelante muchos factores. Bueno, doctor, y eso es algo que tiene un abogado litigante, que tiene que ir forjando ese caparazón para que no le afecte eso en su labor del día a día, porque pues quiera o no quiera, uno también es humano,
también siente y también le da pena muchas situaciones que uno no puede hacer más allá, impotencia. Totalmente. Doctor, bueno, y entonces sigamos con la buena. Con la buena, Con la buena. perfecto, sí. Em, Hubo un tema con un cliente que nosotros manejamos también el tema pensional. Y resulta, y lo tengo para mostrarlo, si quieren lo mostramos en cámaras cuando sea pertinente. Logramos con una señora que injustamente le habían negado una pensión de sobreviviente y resulta que fue una batalla legal de años. El día en que ya logramos el fallo a favor, la resolución que le reconoció la pensión a esta señora, que también estaba en una situación muy compleja porque pues precisamente subsistía de la pensión de su esposo, pues quería que claramente la pensión de ella pues pasara a ella para poder continuar con cubriendo sus gastos. El día en que salió la resolución de que ya le reconoce por fin la pensión a ella fue el día de mi cumpleaños. El 9 de marzo, para que lo anoten y lo tengan ahí presente, el 9 de marzo del 2000, estábamos recién en pandemia, 2021, fue el día en que le salió la resolución y yo le dije a la señora, y la señora todos los 9 de marzo me llama a decirme feliz cumpleaños y que se acuerda que ese día por acto administrativo le reconocieron la pensión. La verdad que emociona cuando un cliente está satisfecho. Totalmente. Doctor, bueno, sabemos que la política está conectada con el derecho. ¿Qué opinión merece el aumento del salario? ¿Usted cree que si estuvo bien, no estuvo bien, pudo ser mejor? ¿Qué opina? Bueno, en este aspecto yo considero que uno en la práctica debe tener la capacidad también de aceptar cuando uno cambia de pensamiento y de opinión. ¿Por qué lo digo? Porque cuando salió el aumento, yo como empresario, ¿sí? Como asesor de empresarios, claramente eso fue un golpe duro, ¿sí? Que debe asumir el empresario. Y claro, inicialmente nosotros nos reunimos con más abogados y preparamos incluso la demanda a este decreto. ¿Por qué no estábamos de acuerdo? No estábamos de acuerdo con este aumento, claramente porque lo que va a generar es el efecto contrario a lo que, por ejemplo, el gobierno quiere. Que el gobierno quiere es favorecer a los trabajadores, pero no se da cuenta que muchas empresas tienen que despedir a los trabajadores simplemente por el hecho porque ya la nómina no les da. Ya la nómina no les da para cubrir a 100 trabajadores que tengan, tienen que reducir a 80 trabajadores. Entonces, esto es un tema que genera bastante controversia. Sin embargo, porque hice mi comentario al principio de que uno debe aceptar y es natural poder también cambiar de pensamiento. Nosotros hacemos centros de estudio con empresarios y a la par nos dimos cuenta de que el aumento del salario mínimo no es tan malo como lo pintaban para el sector empresarial, sino por el contrario, también el aumento del salario mínimo implica mayor capacidad de pago para los trabajadores. Al implicar mayor capacidad de pago para los trabajadores, implica que el sector productivo aumente también con el consumo de los trabajadores. Entonces, a la final, hay una compensación natural precisamente del consumo y eso es lo que va a permitir estabilizar. Vuelvo y digo, el golpe de entrada es fuerte, pero en la medida en que va pasando el tiempo, se estabiliza y permite incluso al empresario generar mayor rentabilidad. Lo que hoy en día me permite decir que el aumento del salario mínimo, aunque digan que es político, que lo es, considero que lo es, porque ahorita estamos a puertas de elecciones y lo que está favoreciendo es precisamente el gobierno actual. Pero me permite decir con tranquilidad que es acertado, que es acertado. Entonces, ahí es donde vuelvo y digo, es natural, no se casen con una postura, acepten que en la medida en que pasa el tiempo puede cambiar con información, haciendo debates, estos espacios, puede cambiar de opinión y es natural hacerlo. No va a generar, digamos que, menosprecio en su opinión. Por el contrario, genera mayor enriquecimiento en el conocimiento. Okay.
Doctor Salazar, bueno, la Corte Constitucional suspendió este decreto y ordenó emitir un decreto provisional nuevo. ¿Usted cree que en esta discusión que se generó, llegar a desmejorar las condiciones de un trabajador era viable? Ok, no, no. En este caso, claro, se generó un tema, incluso yo creo que esa decisión también es política. ¿Por qué? Porque terminó favoreciendo al gobierno, porque el gobierno lo que hizo fue sostenerse en su aumento, ¿sí? Disminuirlo, creo yo que generaría una afectación, ¿sí? Incluso en la normativa laboral, porque parte de la normativa laboral establece, y creo que para allá va también tu pregunta, es precisamente que cuando yo pacto unas condiciones con el trabajador, no puedo desmejorarle las condiciones. No, hablando de la normativa, no más, hablando de la normativa laboral. Ahora, claro, en un decreto que disminuya esto, genera una afectación y genera una inestabilidad jurídica impresionante, incluso mismo, aunque si lo disminuyera favorecería a las empresas, pero incluso mismo para las empresas genera una inestabilidad. Entonces yo creo que sostener el salario mínimo fue acertado precisamente por el gobierno y no consideraría pertinente desmejorar las condiciones. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Y ahí hago una analogía. Es como darle un dulce a un niño y luego quitárselo. Totalmente, eso genera afectaciones. Doctor, bueno, siguiendo en esta línea que estamos hablando de política un poco, para finalizar, ¿usted qué opina de estos decretos de impuestos que ha emitido el gobierno nacional? ¿Usted sí cree que son válidos? Pues a ver, en la práctica son válidos, tienen su fuerza legal, pero la pregunta más enfocada a si usted cree que es justo que se imponga un impuesto por decreto y no a través del conducto que es el Congreso, emitir la ley o la modificación. Claro, digamos que en este caso lo que tú dices, aunque tenga toda la fuerza normativa y el respaldo normativo de las competencias y demás, siento yo que no es acertado y adicional a eso, pues vulnera pues también en ciertos aspectos los derechos, por ejemplo, empresariales. Y va muy concadenado con lo que hablábamos ahorita del salario mínimo, porque no se, o sea, no se refiere el hecho de que les desmejoremos las condiciones a los trabajadores, tampoco aumentándole los impuestos a las empresas. Entonces yo creo que acá una discusión que sí debe centrarse en el Congreso, en el gobierno, debe centrarse en que nosotros debemos buscar mayor beneficio para los trabajadores, ¿de acuerdo? Pero también mayor beneficio para las empresas. Y todo este tipo de decretos que el gobierno emite precisamente para recaudar de alguna u otra manera, que no me parece acertado, por eso es que lo suspenden, eh, lo que va a generar es afectaciones a las empresas. Entonces yo creo que las discusiones deben centrarse precisamente en que debemos buscar beneficios en temas tributarios para las empresas. Ahí se debe centrar la discusión, realmente. Ok, perfecto, gracias doctor. Bueno, ya finalizando este bloque, entremos un poquito más en materia. Iniciemos con laboral. Okay. Una empresa y varias empresas que lo hacen contratan a través de contrato de prestación de servicios. Estas empresas que tienen esta práctica, pero el contrato no es lo que es, sino es una persona que cumple horario, que está subordinada, no le pagan prestaciones sociales, esa persona las tiene que pagar, pasa a cuenta de cobro, pero tiene todas las condiciones de un contrato laboral ordinario. Uh-huh. Estas empresas, ¿qué consecuencias tienen? Porque esta práctica la vemos mucho, ¿no? Como ese trabajo informal, por así decirlo, independiente. Uh-huh. ¿Qué opinión tiene eso y qué consecuencias tienen para las empresas? Para cualquier empresario que nos esté escuchando, diga, "Uy, Totalmente. Pues mira, doctor Kevin, en ese aspecto, yo siempre dije, yo le di un mensaje a los trabajadores el día del trabajador. eh, el mensaje fue que y fue dirigido a las empresas, ni siquiera al trabajador. Fue dirigido a las empresas. Yo les emití el mensaje, tengo ahí el video, en donde les mencionaba por qué les sale más económico contratar a un trabajador bien
que de pronto utilizar este tipo de figuras para ahorrarse el pago de prestaciones de liquidación, que ya vamos a abordar ese tema. ¿Por qué le sale mejor contratarlo bien que contratarlo a través de esas figuras para ahorrarse algunos pesos? Porque en últimas, el trabajador con esta situación termina demandando. Y el empresario debe asumir no solo la defensa, sino a lo que lo condena el juez, más las sanciones moratorias que genera esto. Entonces, termina generando unas consecuencias terribles. Entonces, en este aspecto, para ya abordar la pregunta, tenemos estas dos figuras, el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios. Partamos que el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, es un contrato civil y comercial. Entonces, no tiene absolutamente nada el trabajador de reconocimiento de prestaciones sociales como primas, vacaciones, cesantías, y una vez termine el vínculo laboral tampoco tiene derecho a la liquidación. Esto es muy atractivo para las empresas y yo como empresario lo entiendo porque no me sale igual en el momento contratar a un trabajador formalmente en temas económicos que contratarlo a través de prestación de servicios. Pero entonces ahí es donde yo entro. Las consecuencias realmente es que el empresario termina pagando mucho dinero en un litigio, porque en un litigio el juez no solamente va a condenarlo de lo que le debe al trabajador, si le debe primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, la liquidación, no solo lo va a condenar a esto, y una indemnización si corresponde o no, depende de cómo se dio la terminación, sino adicional va a terminar condenándolos a lo más costoso, que es lo que comúnmente conocemos como la sanción moratoria, que equivale a un día de salario por cada día de retardo por la mala fe. Y ese es otro tema que ya voy a profundizar, el tema de la mala fe. Resulta que esta sanción moratoria puede equivaler 3, 4, 5 veces, 6 veces más de lo que equivale unas prestaciones, unas prestaciones pueden valer 10 millones, pero con sanción moratoria pueden llegar a 60, 80, 90, dependiendo del tiempo. Entonces, aquí es donde yo veo la importancia de comparar y equiparar una asesoría legal preventiva. Una asesoría legal preventiva que le permite a usted decir, listo, si mi capacidad económica no me permite contratarlo full por un tema laboral, pues en ese sentido me asesoro, invierto en algo porque la asesoría que hacen los empresarios con nosotros es inversión y en ese aspecto lo que vamos a buscar es la manera de contratarlo adecuadamente al trabajador laboralmente, pero que no permita aumentar la capacidad de pago de la empresa en ese sentido. Es decir, vamos a asesorarlo de una manera en que permita precisamente contratarlo legalmente, vincularlo laboralmente, pero claramente con la reducción económica que sería ahorita, por ejemplo, por horas, por días. Entonces, hay maneras en las que permite contratarlo sin generar tanto carga económica para las empresas. Gracias, doctor. Bueno, ahí surge un tema importantísimo y que se debate mucho y uno ve en la práctica, la asesoría. Muchas personas dicen, pero ¿por qué cobra la asesoría por decirme 2, 3 cosas? Y hay una similitud con el tema de los médicos. ¿Cómo así? Usted a un médico le paga una consulta y ese médico le dice, tiene 2, 3 cositas, pero usted le está pagando la consulta. ¿Por qué no se la va a pagar a un abogado? Pero más allá de esa similitud, quiero saber su opinión frente a esta aseveración que hacen las personas. ¿Cómo usted me va a cobrar 200.000 pesos por decirme 2, 3 cositas? Totalmente, doctor Kevin. Yo creo que el tema consiste en que nuestros colegas claramente pues han permeado el tema y han permitido que las personas le den valor a tu profesión, le den valor a tu conocimiento. Claro, acá hay estrategias de todo tipo, como los que hacemos videos para poder conseguir clientes, como los que dejan las asesorías gratuitas para conseguir clientes. Es válido. Sin embargo, ¿qué permite esto? Pues que en la práctica o en el común denominador, lo que va a generar es que ya cuando un abogado cobra su consulta, pues ya realmente se le hace raro a la persona. Lo que tú dices, me va a cobrar por 3 palabras que me diga. Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque pues algunos colegas utilizan esta estrategia y es válida, vuelvo y digo.
pero yo siento que nosotros le debemos dar valor a nuestra profesión, así como el médico, así como el ingeniero, el arquitecto, que por un concepto, una asesoría, claro que genera honorarios. Yo siento que nosotros le debemos dar valor a eso y los colegas que nos están viendo, ustedes son los encargados de darle valor a su profesión, nadie más. No dejen que los clientes, las personas, los mismos familiares, que eso sucede mucho, le den valor a su profesión, a su conocimiento. Ustedes son los que ponen su valor. Ok, doctor. Bueno, me gustaría hablar de un tema importantísimo, pero antes, sin tocar esto que usted acaba de mencionar, la familia. ¿Usted ha trabajado con su familia? ¿Le ha prestado servicios jurídicos a su familia? Lo he hecho, pero no lo recomendaría. Y no por mala experiencia. Ahí es donde voy. Sí. ¿Qué tal es la experiencia con prestarle servicios jurídicos a la familia? Pues miren, sin todavía meter a la familia, considero que, por ejemplo, y esto para complementar la parte que estaba mencionando ahorita, el cliente más agradecido que usted tiene es el cliente aquel que le cuesta acceder a sus servicios, que le cuesta acceder a usted. Entonces, en ese sentido, el cliente que más agradece es el que usted le cobra y le cobra bien. Es el cliente que más agradece. El cliente menos agradecido y de pronto que más critica de pronto la manera en que llevaste el caso y demás, es el cliente que tú le llevas las cosas gratis. Al cliente que no le cobras es el cliente que más molesta, el cliente que más te critica y el cliente que menos te recomienda. Por el contrario, el cliente que le cobras es el cliente realmente que más agradece porque genera en el inconsciente ese valor que tú dices, este profesional está cobrando por su servicio. Entonces es importante. Ahora, equiparándole el tema de la familia, yo lo he hecho, naturalmente, cuando inicié lo he hecho y cuando puedo lo hago, pero no lo recomendaría por lo mismo. Yo no he tenido malas experiencias con la familia, pero haciendo la analogía que hice ahorita, considero que, y en muchos colegas que he escuchado, que con la familia no es buena. Para eso de pronto uno lo refiere con un colega más bien o algo, pero porque manifiestan que no es bueno y yo le doy sentido a eso, por lo mismo, porque el cliente cuando es familia considera, primero, ya de entrada, cree que por ser familia tiene atributos adicionales y esos atributos permiten de pronto que no te reconozcan el trabajo y por más que sea familia, precisamente nosotros los abogados litigantes vivimos desde eso y creo yo que la familia por el contrario debe apoyar ese reconocimiento, como cuando tú montas un emprendimiento, una tienda, la familia no te va a ir a sacar todo el mercado porque tú eres familia, ¿sí? Entonces en ese sentido creo yo que los familiares que le den reconocimiento a eso y haya el agradecimiento, no habría problema. Pero por lo general, yo diría que sí es bueno delimitar y dividir estos dos factores. Sí. Bueno, hace algún tiempo yo le llevé un proceso a un familiar Ujú. y me llamó a las 12 de la noche a hacerme una consulta. Pero bueno, eso que tú dices es muy importante porque más allá de este tema de la familia es cuando a uno le cuesta algo, uno encuentra el valor en lo que está comprando. Y en Ujú. este caso, el servicio que está prestando uno. Tal cual. Doctor, nos está viendo un trabajador, está siendo acosado laboralmente, se le están vulnerando hasta sus derechos fundamentales. Caso Frisbee, ¿sí lo conocen? Hace poco, un Sí, sí, trabajador, sí. Sí, el cual claro. este trabajador en su labor empieza a gritar en una manifestación de desesperación, de impotencia, creo que era un tema de un supervisor, con un supervisor, un coordinador. Sí, sí, sí. Una persona que está sufriendo de acoso, como le acabo de decir, y nos está viendo, ¿cuál es el primer paso? Pero ojo, porque hay un tema importante, dice, es que si yo digo algo, me pueden despedir. ¿Cuál sería el primer paso para que una persona pueda evitar este acoso o esta vulneración a sus derechos? Bueno, doctor Kevin, claro que sí. En este caso, yo lo primero que le diría a las personas es que pierdan el miedo. Pierdan el miedo. Claro, esto es fácil decirlo acá, pero la persona que está viviendo eso probablemente no. Sin embargo, yo creo que nosotros cumplimos una función importante y es poder acompañar a las personas que se encuentran en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque las personas que se encuentran en ese tipo de situaciones viven un bloqueo emocional, viven
sumergidos en su mundo, de que no hay camino, no hay solución, y es donde vienen las afectaciones que tú dices, incluso derechos fundamentales como la misma vida, como la salud. Entonces ya tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, no duermen, no comen, tienen problemas con su pareja, con su familia. Entonces es un tema que yo acá sí llamo mucho la responsabilidad de las empresas, es un tema que no debemos eh, darle menor relevancia. Por el contrario, en las empresas, las que por lo menos asesoramos, le damos mayor relevancia a eso, y ahorita no solo porque la reforma laboral lo exigió, que las empresas deben tener sus protocolos de activación cuando alguien levante la mano y diga que tiene acoso laboral, no solo por eso, sino por el bienestar del trabajador. Si el trabajador está bien, la empresa está bien. Entonces, lo primero que yo le diría es que sí, pierdan el miedo precisamente a levantar la mano. Primero, saben que cuentan con nosotros, pero más allá de eso, que cuentan con mecanismos legales que los van a proteger. Entonces, el primer paso, yo diría yo, que es la recopilación de las pruebas. Porque, como sabemos nosotros los abogados, y la frase que dice, dame la prueba y te daré el derecho, dame la prueba y te daré el derecho, lo mismo sucede. Y el caso de acoso laboral es un tema complejo porque es muy difícil de probar. Entonces, en ese sentido, incluso sacamos una nota en asuntos legales también para compartirles a ustedes, en donde sí nos permite grabar aquella persona, jefe, compañero del entorno laboral, cuando se estén presentando situaciones de acoso. Ahí sí permite y le da legalidad a la prueba cuando la grabación lo que intente demostrar es la conducta de acoso, grabar el presunto acosador y claramente que se den entornos laborales. Esos son los 3 requisitos que permiten que esa prueba o esa grabación sea válida. Porque recordemos, doctor, y a las personas que nos ven, la grabación en entornos privados y demás, violando el derecho fundamental a la privacidad, no es válida en un proceso. En este caso, la jurisprudencia ha generado ese precedente que cuando se cumplen esos 3 elementos se puede grabar. Entonces, invitadísimos claramente, si están viviendo esta situación, graben a través de notas de video, cámaras, bueno, lo que sea, que permita demostrar que están viviendo esa situación, que es recurrente, que es sistemático y que la empresa no hace nada. Entonces, lo primero. Lo segundo es la queja de acoso laboral ante el comité de convivencia. Es importante que lo reportemos y que quede por escrito. Claro, dirán lo que tú decías, doctor Kevin, bueno, después de este reporte ya viene el tema de que me van a despedir, porque a nadie le gusta un trabajador que reporte ese tipo de situaciones. Pero aquí la norma permite proteger al trabajador que levante la mano a través de esta queja formal ante el comité de convivencia laboral, ante el jefe inmediato, ante el gerente, si no hay comité de convivencia laboral. Tienen que erradicarlo y poner en conocimiento de esto a la empresa, porque les va a permitir una protección de 6 meses de fuero de estabilidad laboral reforzada por el reporte de acoso laboral. Dentro de estos 6 meses no van a poder ser despedidos. Entonces, si la empresa llega dentro de estos 6 meses a despedirlos por retaliación precisamente a la queja de acoso o por discriminación del mismo, pues claramente se genera a través de acciones se puede generar el reintegro si los llegan a despedir, e incluso indemnizaciones y reparaciones a esa situación. Ok. Doctor, básicamente para las personas que nos están viendo, si alguien me está generando un daño, yo tengo derecho a grabarlo. Totalmente. En ámbitos laborales. Cuando se trate de ámbitos laborales que se evidencie la participación de la persona que está siendo afectada, es decir, del acosador, y que claramente lo que se busque a través de esa grabación es demostrar el acoso, si es permitido grabar y si va a ser válido en un proceso, porque permitido grabar, todos podemos hacerlo, pero si es válido y un juez lo va a tener en cuenta en un proceso, sí, siempre y cuando se cumplan esos elementos. Ok. Doctor, bueno, ¿y esta persona sufrió acoso laboral? ¿Fue a la EPS por temas psicológicos? ¿Está medicado después de este acoso? ¿Esta persona tiene derecho a una indemnización? Bueno, hay un tema muy interesante porque la norma, para que también la puedan consultar, la ley 1010 de acoso laboral establece una sanción
de 10 salarios mínimos para la empresa. Pero la norma entiende que esa sanción, o se interpreta que esa sanción es para el ministerio, es decir, para una entidad pública. Sin embargo, dentro de este mismo proceso, cuando se logre demostrar que el despido, por ejemplo, que le hicieron al trabajador con una supuesta causa, permite que declaren que esta supuesta causa fue discriminatoria y lo indemnicen a través de la indemnización de despido sin justa causa. Pero adicional a eso, de esta indemnización que hablamos, que cualquier trabajador la puede tener, pero en este caso, pues claramente hay que demostrar el acoso, hay que demostrar que la empresa actuó con base en ese reporte y que lo que quería era despedir al trabajador. Entonces, aparte de esa indemnización, viene el tema de reparaciones de daños morales y materiales, que se pueden cuantificar también a través de los diferentes dictámenes periciales que en temas de psicología pueden tener. En ese caso sí se puede cuantificar. ¿Por qué? Porque normalmente las afectaciones o los daños vienen a nacer en el tema psicológico o psiquiátrico. Entonces puede obtener una reparación si logramos demostrar eso para los daños que la empresa y las personas que participaron en el acoso laboral contra el trabajador le ocasionaron. Perfecto. Doctor Salazar, ahí tengo una duda y en su oficina, en su experiencia, ¿cuál es el caso laboral más común que se presenta? Bueno, yo veo que hay un top de casos laborales para los trabajadores especialmente. Es el tema de el, la estabilidad, la vulneración a la estabilidad laboral reforzada por cualquiera de sus factores, como prepensionado. Recordemos que hablando de prepensionado, no sé si lo tenías en mente, pero el tema de prepensión cambió hace unos meses. ¿Por qué cambió? Porque antes se le reconocía este fuero de prepensionado. Quiere decir que no lo pueden despedir al trabajador cuando se acercaba al cumplimiento de las semanas, que la gente no entendía eso, porque la norma lo dejó abierto y dice 3 años o menos que le falten a la persona para pensionarse, lo dejó así la norma. Entonces la interpretación únicamente era para aquellas personas que les faltaran 3 años o menos para cumplir para cumplir las semanas. 3 años o menos para cumplir las semanas. Ahora, con un fallo reciente de la Corte Constitucional, logró aumentar esta protección solamente también con la edad. Es decir, ya quedaron los dos factores. Antes, por ejemplo, si un trabajador tenía las semanas, perdón, le faltaban las semanas, pero no tenía todavía la edad, es decir, dentro de los 3 años, para las mujeres son 54 años de edad, 55, 56, 57, 3 años, y para los hombres es 59 años, 60, 61, 62. Desde los 54 años las mujeres ahora con el reciente fallo ya tienen la protección, sin importar si tienen o no tienen las semanas, sin importar si le faltan 1000 semanas o ya tiene las semanas. Si la mujer tiene 54 años de edad, ya entra la protección, lo que antes no se permitía. La mujer podría tener 54 años de edad, pero si ya tenía las semanas, ya no le aplicaba, por ejemplo, el fuero. ¿Sí? Porque la interpretación en ese momento daba para que dijera los jueces, bueno, es que el paso del tiempo usted va a cumplir la edad. El despido sí le interrumpe cumplir con las semanas, porque ya no va a permitir la cotización. Ahora ya quedó para tanto la edad y las semanas. Entonces eso es una aclaración. Retomando el tema, entonces tenemos fuero de prepensionado, que a ustedes ya les queda claro cómo es este fuero de salud, estado de embarazo, y el estado de embarazo se amplió al periodo de lactancia, por ejemplo. El periodo de lactancia, las mujeres que se encuentran en periodo de lactancia también pueden ser sujetas a estabilidad laboral reforzada, incluso hasta por 2 años, dependiendo ya la condición médica de cada mujer. Entonces, por ejemplo, se amplió. Entonces, ese es un caso muy común, esta vulneración a la estabilidad laboral reforzada. Temas de liquidación laboral, no pago de liquidación laboral o mal pago de liquidación laboral. Entonces son temas muy recurrentes en los trabajadores. Ok, doctor, gracias. Bueno, así como nos ven trabajadores,
también nos ven empresarios. Ujú. Y todo empresario en algún momento tiene ese trabajador difícil. ¿Qué puede hacer un empresario o un empleador con un trabajador de estos que son difíciles, que cree que sus derechos están por encima de los demás? Totalmente, es algo muy complejo porque acá genera también temas de, ¿cómo decirlo?, de que realmente las empresas, recursos humanos, incluso los mismos propietarios ya entran en un tema de desesperación que no saben qué hacer con el trabajador y lo que o como normalmente reaccionan es despidiéndolo y sin tener en cuenta nada en lo absoluto. Y es válido, pero porque es que precisamente recordemos, los empresarios tenemos derecho a despedir al trabajador en cualquier momento sin ninguna justa causa, siempre y cuando paguemos por ese derecho. ¿Cómo se paga por ese derecho? Con la indemnización de despido sin justa causa. Yo lo puedo despedir en cualquier momento, pero a veces cuando el trabajador es tan difícil, ni siquiera vale la pena pagarle la indemnización, porque, por ejemplo, el trabajador causa perjuicios a la empresa, el trabajador tiene incumplimientos en sus obligaciones, llega tarde, hace lo que quiera, creen que todo el mundo le debe a él en vez de él aportar a la empresa. Entonces, ¿cómo vas a indemnizar a un trabajador que hace este tipo de cosas? Entonces, yo recomiendo en ese aspecto tener una herramienta a través del reglamento interno de trabajo, por ejemplo, muy sólida del procedimiento disciplinario, en el que le permita a usted garantizar los derechos al trabajador, ¿sí?, sin que se vulnere algún derecho, y adicional a eso, pues tener la tranquilidad de decirle, usted hasta acá nos acompaña por esta razón y no tiene derecho a su indemnización, ya lo correspondiente a la liquidación. Entonces yo siento que a través de este procedimiento, de esta herramienta, se puede manejar un trabajador difícil, Ok, que se le cumpla el debido proceso, que eso se es le cumpla el fundamental. debido proceso. Bueno, doctor Salazar, pasemos a otra sección que es muy importante, impuestos. En la sociedad, más que todo, las personas de a pie piensan que los impuestos solo lo pagan las personas que ganan mucho dinero. ¿Eso es un mito o es verdad? Es un mito. Es un mito porque, como les mencionaba, nosotros en la oficina también asesoramos a tanto personas naturales como jurídicas en su declaración. Por ejemplo, hablando del tema de la declaración de renta, yo puedo dar fe que los que menos pagan son los que más tienen. ¿Y esto por qué sucede? Porque resulta que los que más tienen normalmente son empresarios. Son personas que tienen sociedades, por ejemplo, hablando de declaración de renta de persona natural, ¿sí?, no hablando de persona jurídica. Los empresarios normalmente tienen sociedades que a través de estas sociedades tienen sus lujos, tienen sus apartamentos, tienen sus camionetas, tienen sus carros. Entonces normalmente en su declaración de renta incluso les salen cero. Personas que tienen patrimonios grandísimos a través de sociedades. En cambio, la persona natural, clase baja o media, lo que normalmente su fuente de ingresos es el trabajo. Y no hay más cosa más deliciosa para la DIAN que retener lo que se conoce como la retención. Al final, la retención es un mecanismo que tiene la DIAN para recaudar de manera anticipada el impuesto. ¿Cómo lo hace? A través del descuento que le hacen a los trabajadores, que las empresas le hacen los pagos en tantos montos. Obviamente esto tiene también sus topes, pero no hay cosa mejor para la DIAN que poder recaudar su impuesto de manera anticipada. Entonces, a los trabajadores, a los empleados, son las personas que más impuesto pagan. ¿Por qué? Porque hay un control que permite a través de esta retención quitarles por derecha eh, el, el impuesto a recaudar. Es decir, al final de año, cuando ya van a declarar, ustedes van a ver su casilla de retención del año, 20, 30, 40, 50 millones de pesos de retención a trabajadores pues claramente que tienen un muy buen salario. Entonces no permite ese juego, ¿sí me voy a entender? Ese juego normativo dentro de la ley que le permite reducir impuestos. Entonces, por eso es que vemos que lo que les decíamos con un profesor de la especialización, incluso un profesor X paga más declaración de renta que el mismo Luis Carlos Galán. ¿Sí?
Entonces ese es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus empresas, tienen sus asesores, tienen sus sociedades, que le permite a ellos, como persona natural, pagar un impuesto casi en cero. Ok, gracias, doctor. Bueno, usted acaba de decir algo muy importante y me gustaría volver a retomar el tema, la evasión de impuestos. Mucha gente multimillonaria, ¿cómo evade impuestos? ¿Cómo se genera esta evasión de impuestos? Y algo adicional, evadir impuestos es un delito. Bueno, en este aspecto, ahora con el tema de la fiscalía, sucede algo muy interesante y acá yo lo critico porque la fiscalía se convirtió en el chepito de la DIAN. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la fiscalía, la DIAN, a través de la fiscalía está recaudando impuestos que ya no se podían cobrar por temas de prescripción, por temas de que la persona se declarara en insolvencia y pues quedaba el tema ahí, bueno, por, pero cuando hay un tema penal y más que todo esto sucede para empresas o representantes legales, por ejemplo, recaudadores de impuestos, por ejemplo, con el tema del IVA. Entonces existe una obligación de las empresas de recaudar el IVA. Yo estoy recaudando el dinero que es para el Estado. Entonces ahí se convierte en un delito, cuando yo ese dinero no lo reporto y adicional lo recaudo y no lo pago. Ahí se convierte, por ejemplo, en un delito. En ese sentido, ¿qué se está convirtiendo la fiscalía? La DIAN inicia los procesos ante la fiscalía y de una vez la fiscalía llama a la persona. Usted no, por ejemplo, no pagó este IVA, no pagó alguna situación que recaudó, algún factor que recaudó y no pagó. Entonces la fiscalía dice, bueno, para que yo le archive el proceso penal, usted necesita pagar, ponerse al día. Entonces la persona, pues claro, lo que termina haciendo es un acuerdo y termina pagando. Entonces eso es una crítica que hago, que la fiscalía se convirtió en el chepito de la DIAN. Entonces es algo importante. Pero en su mayoría, para cometer el tema de la evasión y reducir impuestos de manera ilegal, va conexo con otros delitos. Por ejemplo, la falsificación de facturas. ¿Me hago entender? Entonces, el tema de impuesto y de deudas sabemos que el tema de deudas no da cárcel. Ahora el tema de impuestos ya es otro tema. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que es un dinero que pertenece, que recaudamos como personas jurídicas o naturales, pero que pertenece al erario público, que pertenece a la DN. Entonces, hay un tema de una línea delgada porque sí va conexo, eso que tú preguntas, sí va conexo con muchos factores que en últimas va a terminar configurándose un delito. Entonces, el tema de la evasión lo vemos en el tema de las facturas, en el tema de la... de costos, de asumir costos que no existieron. Okay. Entonces es eso. O en la práctica lo que uno ve a veces es las cuentas de cobro. Páseme esas cuentas de cobro. Totalmente. Para cuadrar todo ese tipo de cosas que terminan incluso en los delitos de falsificación de documentos públicos o privados. Ok. Doctor Salazar, bueno, así como hablamos de evasión, hablemos de deducibles. ¿Cómo funciona este tema de deducibles? Ok. En ese caso, doctor Kevin, la norma, el estatuto tributario, permite a través de la depuración de la declaración, por ejemplo, eh, deducir algunas situaciones que por ley o por la dinámica de nuestra actividad nos va a permitir realmente deducir, como el mismo nombre lo dice, el impuesto a pagar. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay unas situaciones que están exentas de declaración, como por ejemplo el tema de la seguridad social. Es un tema que nosotros dentro de la misma podemos incluir para poder claramente disminuir el impuesto a pagar. Entonces, hay diferentes factores que sí permiten lograr llegar a pagar el impuesto que es adecuado a través de la depuración adecuada con las rentas exentas, con los deducibles, con todos los costos y gastos que permiten en últimas pagar el impuesto favorable para el contribuyente. Ok, perfecto. Doctor, bueno, ahí hay un tema que me gustaría tocar y es que
El derecho va evolucionando a través del tiempo, porque van surgiendo nuevas prácticas, nuevos temas. Este tema de los influencers en su momento, que aprendieron a las malas. ¿Usted cómo vio este tema? Que ellos desconocían que tenían que pagar impuestos. Total, total, porque el desconocimiento es total, porque por ejemplo los influencers ahorita están generando una economía muy fuerte, incluso influencers que ya tienen sus propias empresas, pero pues aprendieron a las malas. ¿Cómo aprendieron? Cuando la DIAN le dice, los llama, la DIAN los requiere, o la UGPP, que es un tema que tiene que ver con impuestos. Llega la DIAN y les dice, bueno, ustedes tuvieron estos movimientos, estos ingresos, estas compras, y en últimas no están declarando nada, sanción. Entonces, los influencers siento yo que fueron esa primera generación que aprendieron con sanciones. Entonces, claro, y se dieron cuenta que evidentemente la DIAN es un socio más. Dentro de la operación que tú hagas, la DIAN es un socio que tiene su participación. Entonces, yo creo que eh, genera claramente un tema de desarrollo económico, pero que a la par aprendieron a las malas con las diferentes sanciones millonarias, porque son millonarias, que aprendieron. Y ahí metemos la UGPP de una vez, doctor, si usted me lo permite. Metieron la UGPP, ¿por qué? Porque resulta que asesoramos a un influenciador eh, y el hombre tenía unos ingresos más o menos como de 85 millones de pesos mensuales que estaba facturando en ese momento, pero resulta que su seguridad social la pagaba por un salario mínimo. Entonces tenía ingresos de 80 millones de pesos, pero la seguridad social la pagaba por un salario mínimo y eso le declaraban. Entonces, claro, llega a nuestra oficina es porque la UGPP, que es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, para los que de pronto nos están viendo, esta entidad es la encargada de vigilar que las personas, tanto naturales como jurídicas, coticen adecuadamente. ¿Sí? Por ejemplo, en las empresas, que a los trabajadores le coticen sobre lo que ganan. Si gana 5 millones de pesos, le tengo que cotizar sobre 5 millones de pesos. Para los independientes, la norma permite una deducción presunta de los costos y gastos que tienen los independientes del 60%. Es decir, si yo tengo ingresos de 10 millones de pesos, tengo que la obligación de cotizar por lo mínimo de 4 millones de pesos. O sea, me permite deducir los 6 millones de pesos, el 60%, para poder cotizar sobre 4 millones de pesos. O si me da la capacidad económica, cotizo sobre los 10 millones de pesos. Pero ese es el mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta unidad UGPP permite vigilar las cotizaciones de todas las personas. Entonces, cuando encuentran esta inconsistencia de que yo gano 80 millones de pesos, pero mi salario, yo estoy cotizando sobre un salario, eso es una sanción millonaria que la DIAN de una vez lo va a requerir. ¿Qué está pasando acá? Y son sanciones millonarias que lo único que, la única solución es pagar, porque la UGPP ya tiene todo el conocimiento. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que evidentemente si nosotros tenemos unos salarios y que declaramos la renta, porque la UGPP, la prueba de la UGPP es la declaración de renta. Si yo declaro 80 millones de pesos de ingreso y declaro que pago un salario mínimo de cotización a pensión, pues en este caso está haciendo mal las cosas y la UGPP lo va a requerir y lo va a llamar. Entonces lo ideal precisamente es buscar asesoría si están pasando en ese caso y acordarse siempre que cuando se tratan de personas independientes que tienen esta facturación tan grande, la norma le permite una deducción es del 60%, lo mínimo que pueden cotizar es sobre el 40%. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Eso es como para tenerlo. Porque eso también hay que incluirlo dentro del tema de impuestos. Sí, perfecto, doctor. Es que lo que afecta mucho a veces es el tema del desconocimiento. Bueno, pero me gustaría tocar el tema Jefferson Cosio. Él hace un tiempo tuvo un problema con la DIAN, con el tema de los impuestos, y dijo, voy a cambiar mi residencia fiscal. Primero, ¿cómo funciona ese tema? Y segundo, ¿esa es la opción viable o la opción viable es conocer la ley, conocer la norma, asesorarse y pagar lo que es? No, totalmente. Parte de la asesoría que se brinda es el tema de la residencia. Una cosa es la residencia y otra cosa es la nacionalidad. Ya vamos a mirar esa diferencia. Lo mismo pasaba con Falcao.
¿Qué pasaba con Falcao? Que los asesores tributarios no le permitían estar acá, por ejemplo, más de 183 días, que es lo que ya lo hace ser residente fiscal en un país. Si uno está menos de esos días, no lo hace ser residente fiscal y tiene sus implicaciones claramente. Si yo soy residente fiscal, tengo que cumplir con la normativa tributaria del país en donde soy residente. Si no soy residente, me permite también tener algunos, si tengo movimientos acá, me permite tener algunos beneficios para no declarar como residente fiscal. ¿Sí? Entonces, es un tema incluso, doctor Kevin, que se genera ya el tema de la asesoría. Y así hay personas, gerentes de multinacionales que tienen que venir por un largo tiempo, no pueden superar los 180 días, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se harían residentes y tendrían una complicación con la DIAN acá. Entonces, es un tema también de asesoría. Lo mismo el tema de la nacionalidad, si se permite en algún momento tener otra nacionalidad, ahí es donde juega este papel de la asesoría tributaria. Entonces, por eso es tan importante y se me hace necesario que, aunque no lo veamos así, la asesoría tributaria permanente es fundamental para evitar tener estos inconvenientes como el de Jefferson Cosio, como el del caso que les digo, es muy importante, o como el de Falcao mismo. Ok. Doctor, bueno, hay una persona que nos está viendo y dice, estoy de pagar impuestos. ¿Qué consejo le podemos dar? Bueno, hay que mirarla, si es persona natural, probablemente, de entrada les voto el consejo, es constituir una sociedad. Que todos los ingresos los reciba la sociedad y no la persona natural. Por ejemplo, esa es una muy buena estrategia en el que permite administrar el patrimonio, dividir los patrimonios y pagar un impuesto justo. ¿Por qué? Porque en la sociedad a usted sí le permite tener deducciones, costos, gastos, todo lo que implica la operación para poder disminuir el impuesto. En cambio, la persona natural paga full, paga full. Entonces ahí es donde se genera ese tipo de situaciones y asesoría. Si es persona jurídica, la recomendación es asesoría tributaria permanente. Ok. Sería lo indicado. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Estar bien asesorado. Sí, 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 totalmente. Bueno, doctor, me gustaría ya empezar, ya finalizando este tema de impuestos, DIAN, todo esto, hablar un poquito de esa creación de contenido. ¿Usted cómo inició a ser creador de contenido? ¿Usted cómo dijo, esto es una oportunidad de negocio para un abogado? Se sabe que para una persona que trabaja como influencer, pues es su ingreso. Pero un abogado que dice, no, yo me dedico a temas jurídicos, profesionales, ¿cómo fue esta decisión y cómo fue el inicio? Bueno, en este caso, siento yo que cuando se inició en el tema de la creación de contenido, no lo vi como negocio, nunca lo vi como negocio. Ahora es negocio, pero nunca lo vi como negocio. Era como mi pasión desde incluso muy niño. Si me permites contar, yo evidentemente siempre me gustó hacer videos. Algún día les mostraré estos videos, pero hacía videos de otro tipo. Por ejemplo, me gustaba la magia. Entonces yo hacía videos de magia, de esas cajitas de Gustavo Lorgia, que era un mago muy famoso en esa época, que venían en los trucos, le enseñaban los trucos, me encantaba eso. Entonces siempre me gustó el tema de la creación de contenido. Pasión, o sea, mi pasión como tal, la creación de contenido. Cuando estudié Derecho y ya los meses próximos o los semestres próximos a graduarme, pues dije, ¿por qué no combinar estas dos situaciones? Y de mi pasión por hacer los videos y de poder transmitirle conocimiento a las personas. Claramente iniciando fue súper malo. Como les comentaba, yo duraba 10 minutos, 15 minutos, media hora en un video que nadie veía con temas enredados que la única que le daba like era mi mamá y era porque yo le cogía el celular y yo el mismo le daba like porque eran aburridísimos. No, pero pues ahí, doctor, ahí hago un paréntesis, Ok, que yo creo que usted estará de acuerdo conmigo y yo creo que es que ningún inicio es malo, porque fue el que le dio las puertas para conocer el mundo de ok. creación de contenido mejor y también poder decir como que, oiga, tengo que mejorar esto, darse cuenta usted mismo de qué tenía que hacer mejor.
Entonces yo creo que ahí de pronto ningún inicio es malo. Yo sé que el enfoque Total. que usted le da es que como que lo hacía mal, pero pues Ah, sí, sí, para sí. las personas que nos ven de pronto dirán, no, eso no es un Aclararles. mal inicio. No, Entonces sí. total, no, lo que Entonces, dice el doctor Kane es muy acertado. Creo yo que ningún inicio es malo, eso es muy bueno. Voy a anotar esa, me va a quedar de aquí en adelante, doctor Kane, muchas gracias por eso. Porque, y a ustedes espero que también les quede eso, porque ningún inicio es malo. Sino que sí, total, me refería al hecho de que era malísimo. Era malísimo porque no tenía estructura, no tenía guión, no tenía simplicidad, no cautivaba, eso era terrible. Pero yo creo que lo que tú dices, doctor Kevin, eso me abrió las puertas para poder seguir creando, mejorando. Y resulta, algo que te va a sorprender, resulta que yo me vine a hacer viral, fue con el tema pensional, es decir, en principio con los viejitos en TikTok. Algo que tú dices, ¿cómo? Si TikTok es para jóvenes, el público es joven y adolescente, pues no, resulta que fui ahí la regla, la excepción, fui viral con los viejitos hablando de temas pensionales. ok, perfecto. Doctor, hay algo que me gustaría y que pues la gente que nos ve dice, yo soy abogado, quiero iniciar como creador de contenido, quiero transmitir mi conocimiento también y poder ayudar a alguna persona que le sirva ese conocimiento. ¿Usted qué consejo le daría? Primero, que se olviden del que dirán. Y lo hablábamos ahorita, los malos comentarios van a estar siempre. Así que ese miedo al que dirán no tiene sentido. Porque malos comentarios van a haber. Pero lo hablábamos con el doctor Kevin. Probablemente esos malos comentarios son personas que no se atreven a hacer lo que estamos haciendo. Entonces, el primer consejo es no piensen en el que dirán. Quítense eso de la cabeza. Quítense eso de la cabeza y láncese. Háganlo. Porque incluso yo le decía al doctor Kevin, eso abre muchas puertas. No sé si lo hablaremos ahorita o lo hablo de una, pero eso realmente abre muchas puertas en la actividad que ustedes se dediquen. Entonces, no piensen en el que dirán, láncense, sean creativos y claramente busquen referentes. La asociación es muy importante para poder entonces eh, tener ese respaldo, esa fuerza, porque la creación de contenido, yo creo que el doctor Kevin lo ha sentido, a veces es un mundo solitario, que uno está solo y va andando en la medida en que se le van desarrollando las oportunidades, pero es un mundo solitario, por eso es tan importante la asociación. Entonces podemos definirlo en no piensen en el que dirán, tomen la decisión, láncense y sobre todo la asociación también con otros creadores de su nicho, su área, no solo de abogados, médicos, ingenieros, comerciantes, en todo nicho, la asociación. Ok, perfecto. Bueno, a mí me gustaría también añadir algo y es que usted lo acaba de decir, ¿no? Tener como un modelo a seguir, ¿no? Pero sean auténticos, Exactamente. no copien. O sea, está bueno tener un modelo a seguir porque uno siente similitud, afinidad con alguna persona. Puede que alguien sienta afinidad con tu forma que creas contenido, doctor Salazar. Pero hay que ser auténtico, hay que ir descubriéndose. No hay que tener afán, hay que tener un ejemplo, un modelo a seguir y decir, bueno, estos son los parámetros que yo quiero. Esta es la línea que me gusta. Pero hay que ser auténtico. Totalmente. Doctor, hay algo que me gustan de sus videos porque acá pues siempre miramos el contenido de la persona que invitamos y es que usted siempre tiene una elegancia, un pudor como abogado, conserva ese lenguaje cordial, amable. ¿Usted qué opina de pronto de llevar esa figura del abogado a un tema como más cómico, más traspasar como esa línea y llevarlo como a ese sentido? Bueno, aquí jugamos un tema interesante y también de intereses, porque en lo personal, a mí me gusta eso, o sea, me gusta el tema de darle valor a la profesión a través de lo que se ve, es decir, a través de un buen traje, a través de un buen reloj, a través de expresiones que no son enredadas, pero son respetuosas, también son amenas, son amigables. Es darle esa elegancia al poder desarrollar la profesión, a mí me gusta mucho. Entonces yo considero y me identifico con eso, pero entiendo las dinámicas de las redes, por ejemplo.
Y eso no siempre gusta, o eso no siempre es viral, por ejemplo. Entonces, si estamos en aras de crear contenido o pensando en crear contenido, pues nosotros como abogados debemos saber que las dinámicas van cambiando. Entonces, decía ahorita que aquí hay juego de intereses porque pues yo claramente soy amigo de muchos creadores de contenido y dentro de ellos pues están personas que le dan un sentido diferente, disruptivo diría yo, e incluso pues grosero, como lo hemos podido ver en redes sociales, pero son dinámicas que en la medida en que funcione para la persona, que la persona se sienta agradable con eso y que desarrolle su potencial, pues yo no le veo ningún problema. No le veo problema. Siento yo que uno se debe adaptar también a las dinámicas de las redes sociales, siempre y cuando pues no jueguen con tus principios. Si tu principio, aunque dé mucho dinero, este lado de cómico, vulgar, grosero, pero si no está con tus principios, pues no valdría la pena. Pero si por el contrario esa dinámica sí va con tus principios, te ayuda a crecer, te ayuda a generar ingresos, a conseguir clientes, no habría ningún problema. Ok, doctor, o sea, es que también el enfoque es como que ni siquiera creadores de contenido de Colombia, sino de otros países, México, Argentina, que uno ve que llevan como ese sentido como algo cómico y ahí es cuando se genera una pregunta, ¿no? ¿Usted por qué está haciendo ese tipo de contenido? Porque ya se le comió un poco la cabeza el tema de los likes, de la viralidad, o usted quiere vender un servicio. Porque está ese paréntesis, ¿no? O sea, una cosa es lo que usted haga para ser viral y otra cosa es lo que usted está haciendo para vender sus servicios. Entonces me gustaría como que de pronto complementar ese enfoque y que nos diga si de verdad vale la pena de pronto traspasar esa línea o no. Yo refuerzo el hecho de la respuesta que dio ahorita y siento yo que vale la pena en el sentido en que esa conducta, esas acciones, ese sentido, esa dinámica, vale la pena hacerlo siempre y cuando vayan acorde a los principios que uno tiene. Sin importar que a través de esas dinámicas, vuelvo y digo, se consiga buen dinero, likes, seguidores, pero si van en contra de tus principios y no te sientes cómodo con eso, no vale la pena. Pero siento yo que si vas a conseguir tu objetivo de conseguir más clientes, de generar más ingresos, de generar más seguidores y que te sientes cómodo con eso, vale la pena hacerlo. Sin importar, vuelvo y retomo el que dirán, vale la pena hacerlo. Siempre y cuando no traspasen esa línea de los principios de uno. Perfecto, gracias, doctor. Bueno, ahí me gustaría, ya para finalizar, unas preguntas adicionales y es, una persona, nos está viendo un estudiante de un colegio, ya se va a graduar, bachillerato, y esta persona dice, me gustaría ser abogado, ser profesional del derecho. ¿Usted qué consejo le daría a esa persona antes de que tome esa decisión? Antes de tomarla. Sí, antes de tomar esa decisión. Antes de... No sé, me río porque pienso yo que las dinámicas actuales frente a la inteligencia artificial, por ejemplo, frente a las diferentes profesiones que han surgido, no necesariamente de lo tradicional de universidades, sino frente a otros aspectos que tiene ya el mundo para donde vamos, yo diría que si nos replanteáramos o le replanteáramos a esa persona si quiere o no quiere estudiar derecho. Claro, acá ya juegan unos intereses de pasión y de sueños, pero siento yo que la dinámica del mundo va dirigido hacia otro enfoque de lo tradicional. Entonces sí le diría a esa persona que se replanteara mucho ese aspecto frente a qué es lo que, cuál es su sueño, cuál es su sueño y qué es lo que quiere, cómo se ve a futuro, cómo se ve a futuro. Porque si su deseo, si después de replantearse o hacerse esa pregunta aún sigue siendo que quiere ser abogado, es la mejor decisión que se arriesguen a hacerlo y hacerlo de una manera en que lo vean con un enfoque a futuro. La profesión del derecho a futuro, siempre para adaptarse a las nuevas dinámicas. Por ejemplo, las redes sociales, lo que yo te decía
ahorita, doctor Kevin, las firmas tradicionales grandísimas, poderosas a nivel nacional e internacional que están en Colombia, se están adaptando al tema de las redes sociales. Porque claro, ellos llevan en una época claramente de antes, pero que tienen que adaptarse nuevamente a lo que las dinámicas están, las dinámicas de ahora se están viendo. Lo mismo era la inteligencia artificial. Los abogados tradicionales se están adaptando al tema de la inteligencia artificial. Nosotros en la dinámica lo estamos utilizando. A lo que voy, y con esto, pues digamos que concluyo esta parte, es que evidentemente miren a futuro, independientemente si su decisión es estudiar derecho o en el replanteamiento deciden no hacerlo, miren siempre a futuro para dónde va el mundo y sobre eso tomen la decisión. Perfecto, una conclusión muy sabia. Doctor, ahí me gustaría, como bien sabe, el podcast se llama Decretos y Anécdotas. Me gustaría que nos contara una anécdota simpática, algo que le haya sucedido que usted diga, esto me pareció cómico, es chistoso, o algo que genere esa simpatía. Ok. Bueno, yo creo que nosotros los abogados y más los litigantes tenemos muchas historias que generan esa simpatía y para todo público. Pero, por ejemplo, si nos están viendo abogados, yo siento que el perder el miedo a lo que pueda pasar si uno comete un error, por ejemplo, en audiencia. En audiencia, creo que todos, nadie se salva de esto y el que lo diga es mentira. Nadie se salva de hacer el oso en audiencia. Nadie se salva de hacer el oso en una audiencia y más cuando tú estás incluso años después puede pasar. Entonces, claramente, por ejemplo, con el juez en un proceso iniciando mi carrera como litigante, en un proceso de familia, el juez nos regañó a todos, a todas las partes, regañó a mi apoderado, regañó a la parte contraria, a su representado, regañó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque resulta que ese proceso, pues era un proceso de liquidación de sociedad patrimonial y nos causó risa que una pelea que se dio habían varios apoderados, entre dos apoderados y pues todos nos reímos. Y cuando todos nos reímos, el juez a cada uno de los que estaban presentes los regañó, a cada uno los regañó y le dijo lo que pensaba en ese momento. Entonces, claro, esto causó curiosidad y nos causó mucha risa y en el momento obviamente esto era algo muy chistoso y cómico porque habían abogados muy experimentados, otros como yo en ese momento iniciando. Y fue muy cómico y a la par fue bonito porque pues fue una anécdota que conté posteriormente ya y la compartí, pues nos reíamos porque realmente fue muy cómico. Pero otra que nos causó, y fue reciente, en una conciliación en una audiencia, un proceso laboral, estábamos negociando un tema de una cuantía. Estábamos negociando un tema de una cuantía, ya habíamos coordinado un valor después de como 2 audiencias de negociación que llevábamos y me causó mucha curiosidad lo que dijo la juez. Era una juez supremamente déspota, altiva, pero llegamos a cierta cifra. Llegamos a cierta cifra. Cuando terminamos, la juez me felicita y me dice, doctor Santiago, lo felicito, pero con esa, o sea, como déspota. Lo felicito porque la sentencia que iba yo a emitir era por menos de la mitad que lo que se negoció en la etapa de conciliación. Obviamente yo me sentí bien, pero aunque me sentí bien yo no me sentí cómodo con la otra parte, porque sé lo que significa para el cliente, el abogado, claramente para el cliente lo que va a pensar. Aunque lo dijo, yo siento que lo dijo porque la juez es déspota, pero
al decir eso y cerró de una vez. Hasta luego todos. Y cerró así y todo el mundo quedó como... Obviamente yo me sentí bien, me sentí contento con mi cliente súper bien porque negociamos algo superior a lo que iban a fallar. Pero pues yo sí me sentí, de todas formas me sentí incómodo en ese aspecto. Y es algo y eso fue reciente. Me imagino la otra parte, venga, por favor, Claro. negociemos de nuevo. Claro, se generó eso, pero no, ya estaba el acta, ya no había nada que hacer. Todavía están pagando Ok. las cuotas. Entonces, Perfecto. Doctor, ya para finalizar, las personas que nos están viendo, un consejo o un derecho que nadie conoce. Bueno, reformulo la pregunta. Para las personas que nos están viendo, un derecho que poco conocen en materia laboral, pero que todo el mundo debe conocer. siento yo que, por ejemplo, esto es muy común, que hay desconocimiento en el tema de las vacaciones. Todo el mundo sabe que tiene derecho a las vacaciones, pero no todo el mundo sabe que en el periodo de vacaciones tiene derecho. O sea, tiene derechos sobre los derechos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el primero, en periodo de vacaciones como trabajador, tiene derecho a no ser molestado. Listo. Segundo, y esto es algo que me sorprende mucho que las personas no conocen, que durante el periodo de vacaciones, si hay una incapacidad, se suspende el periodo de vacaciones. Y esto las personas no lo conocían. Por ejemplo, si te dan 15 días y te incapacitas 10 días, en principio podríamos hablar que hay 25 días de vacaciones, sumando la incapacidad. Eso muchas personas no lo conocen porque contabilizan días corridos y vuelven a los 15 días. Y las empresas no saben qué hacer y pues bueno, dejan así. Pero eso es otro derecho que se tiene. Y obviamente el de no ser molestado va relacionado con el tema de la desconexión laboral, que es la ley 2101 del 2021, que permite que pues, al trabajador realmente le garantiza el derecho al descanso, a la calidad de tiempo en familia, a realmente disfrutar su tiempo fuera de la jornada laboral, complementarlo con eso. Creo que eso es importante. Bueno, ahora no es que se inventen un dolor de estómago para tener más vacaciones, ¿no? Totalmente, yo tampoco. Doctor, a nosotros los invitados siempre nos gusta darle un detalle, que hay un pequeño detalle. Ay, doctor Quino, muchas gracias. Para que se acuerde de nosotros. Claro que sí, me voy a acordar mucho. Antes yo solicité estar en este espacio. Doctor, muchas gracias y un gusto haberlo tenido acá. No, doctor Kevin, a usted muchas gracias por el espacio, por tenerme en cuenta y muy, muy orgulloso de estar acá y lo felicito por este espacio. Gracias.